En este ejercicio tenemos que calcular cuál es la molaridad de una disolución, pero de la que conocemos su densidad y su concentración en tanto por ciento en masa. Es decir, nosotros no tenemos que preparar ninguna disolución a partir de otra, sino que tenemos un bote de laboratorio con una etiqueta que nos dice que la densidad de la disolución es 1,03 gramos partido por mililitro y cuya concentración es 5,4% en masa. Y debemos hacer el cálculo como para reetiquetar ese bote diciendo cuál es la molaridad de la disolución. Como siempre, una vez leído y entendido el enunciado, vamos a sacar los datos. Y esos datos, como estamos diciendo, es que la concentración es 5,4% en masa y la densidad, como ves aquí, 1,03 gramos partido por mililitro. Pero, ¿tenemos claro qué significan esos datos? Este es un paso que es muy importante. En primer lugar, vamos a ir traduciéndolos. Por ejemplo, 5,4 en masa, 5,4% en masa, quiere decir que por cada 100 gramos que yo cogiera de la disolución que hay en ese bote, tan solo habría 5,4 gramos de soluto. En nuestro caso el soluto es el permanganato de potasio, que lo tienes escrito aquí, KMnO4. Eso es lo que quiere decir mi dato. E insisto, son 100 gramos de disolución, contienen 5,4 gramos del soluto del que esté hecha esa disolución. El otro dato que tenemos aquí, el de la densidad, me dice que por cada mililitro de disolución que yo tome de ese bote, ese mililitro tendrá una masa de 1,03 gramos. Así que ahí tenemos la traducción de esos dos datos. Y ahora vamos a empezar a desarrollar el cálculo. En primer lugar, tengo que tomar una base de cálculo, es decir, tengo que decidir qué volumen de disolución fijo. Y yo lo voy a hacer fijando un volumen de 1 litro de disolución. ¿Por qué? Pues porque me piden la molaridad. Y yo sé que la molaridad se define como los moles de soluto partido por el volumen de disolución expresado en litros. Es decir, si yo fijo 1 litro de disolución como base de cálculo, ya tengo el denominador y además voy a dividir por 1. A partir de esto, ¿qué hago? Que es fijar esta cantidad, vamos a ir traduciendo ese volumen. Por ejemplo, partimos del dato del volumen que yo he decidido que son 1 litro o 1000 mililitros de disolución y aplico la densidad de la disolución, como ves aquí, como si fuera un factor de conversión. Es decir, mis 1000 mililitros de disolución los voy a multiplicar por un factor de conversión que es la densidad, pero he puesto de esta manera: 1 mililitro de disolución, que era lo que habíamos traducido, son 1,03 gramos de disolución. Coloco mililitros de disolución en el denominador para poder cancelar y ahora me quedaría hacer la otra traducción, porque yo quiero saber cuántos son los gramos de soluto que se contienen. Recuerda que para la molaridad necesito los moles de soluto y yo el volumen de disolución ya lo tengo, lo acabo de fijar. Así que el siguiente factor de conversión tiene que ver con la traducción que habíamos hecho aquí. Y fíjate cómo va a aparecer. Sería de la siguiente manera. Yo sé que 100 gramos de disolución contienen 5,4 gramos de soluto. Pongo los 100 gramos de disolución en el denominador para poder cancelar con los que tengo aquí arriba y obtengo 55,62 gramos de soluto de permanganato de potasio, que son los que contendrían 1 litro de la disolución del bote que tengo en el laboratorio, ¿verdad?, que yo cogiera. Así que ya tengo, para el volumen que he fijado, que sería 1 litro, que la masa de soluto contenida serían 55,62 gramos. Pero claro, me falta otro paso. ¿Cuál? El transformar la masa de soluto en moles de soluto. Así que lo que vamos a hacer es calcular la masa molecular de mi soluto. De ahí que necesite saber la fórmula, ¿verdad? La fórmula molecular de ese compuesto. Como la conozco y hemos visto que es KMnO4, hacemos el cálculo. Los datos digamos, de masa atómica son conocidos porque nos los dan, así que tendríamos que hay un único átomo de potasio, por lo tanto 39, que es su masa atómica, más un único
átomos de manganeso, serían 55, y 4 átomos de oxígeno. Multiplico 4 por la masa del oxígeno, que son 16. Y obtengo como valor 158 gramos partido por mol. A partir de este dato, que también puedo usar como un factor de conversión, voy a traducir esta masa en mol. Recuerda, ponemos siempre la masa, en este caso la masa, que es la magnitud de partida, y usamos el factor de conversión. Hemos dicho, un mol son 158 gramos. Claro, coloco los gramos en el denominador para poder cancelar. Y obtengo 0,35 mol de permanganato de potasio, de soluto. Ya tengo bien claro cuántos son los moles de soluto que habría contenidos en el litro de disolución. Por último, lo hemos dicho antes, la molaridad era mol de soluto partido por volumen de disolución expresado en litros. Y aquí viene la ventaja de haber fijado un litro de disolución como base de cálculo. Fíjate que ya tengo el valor de mi denominador aquí perfectamente claro. Sería 1 litro de disolución. Por lo tanto, el cálculo es tremendamente simple. La molaridad serían 0,35 mol, que son los que he calculado, partido por 1, pues 0,35 mol partido litro. Con esto quedaría resuelto el ejercicio. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, y además también te agradecemos si te suscribes al canal para poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.